¿Te suena esto de invertir pero no sabes cómo? Scandia Inversiones te trae a los mejores en este tema en el Investverse. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar en el Investverse de hoy, 23 de febrero de 2022. Estamos muy emocionados y tenemos un tema muy interesante para compartir en la tarde de hoy. Febrero tiene una fama un poco injusta de ser ese mes en el que no pasa nada, nada más que San Valentín. Y muchos dirán, preciso nos coge sin pareja, sin dinero. Entonces, ¿qué es lo interesante de febrero? Bueno, en Scandia Inversiones queremos decirles que febrero es mucho más, porque el pasado 14 de febrero, más allá de ser San Valentín, amor y amistad, el nombre que le pongamos, también es la fecha límite, también fue la fecha límite en que las empresas podían hacer los aportes de cesantías y los independientes a los fondos correspondientes a lo laborado en el año 2021. Entonces, para poder hacer esos aportes, los colaboradores tenían hasta esta fecha del 14 de febrero y se convierte en un feliz febrero. Si nos damos cuenta, esta puede ser nuestra primera inversión, esos aportes de un mes de salario por el año trabajado. Esa es la equivalencia que tienen las cesantías. Y hoy en este Investverse queremos compartir con ustedes la mejor forma de utilizarlos, la mejor forma de entenderlo y hacer que ese valor sea más grande y que logre alcanzar y que sea un elemento fundamental para alcanzar mis objetivos financieros. Hoy en el Investverse estoy muy contento porque tengo la fortuna de estar compartiendo panel con una persona muy especial. Él es Juan Sebastián Celis Maya de Éxito Financiero. Juan Sebastián es una persona que es creador de contenidos digitales educativos en temas de éxito personal y financiero, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y se ha consolidado como uno de los referentes en finanzas personales, brindando tips, herramientas prácticas y estrategias para progresar en el nivel económico. Yo creo que una de las cosas que más debemos valorar en este momento es cómo esos temas tan técnicos y que a veces sentíamos ajenos, nos los traducen a un lenguaje cercano que nos permite empezar a accionar y en esto Juan Sebastián es un crack para lograrlo hacer. Entonces, sin más preámbulos, Sebas, qué gusto tenerte aquí en nuestro Investverse. Bueno, Andrés, no, muchísimas gracias por esta presentación y realmente pues a Scandia por permitirnos a todos este espacio que me parece muy importante y sobre todo respeto mucho a las personas que se conectan, dedican un rato de su tiempo a aprender. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero dicen, no, yo quiero un momentico dedicarme a educarme, a aprender, a adquirir conocimientos prácticos. Y ese es el tipo de personas normalmente al que a mí me gusta hablarle, personas echadas para adelante, que así no se las sepan todas, realmente estén en todo momento buscando progresar y a nivel financiero sí que me encanta. Súper, Sebas, ya estamos cerca de llegar a 100 personas que Genial. están en eso que tú dices de querer aprender. Te saluda Luciano May, que dice que es un seguidor ferviente tuyo. Aprovecho la oportunidad para decirles, vamos a explotar ese chat con los comentarios, cuéntenos desde dónde se conectan, cuéntenos esa pregunta que tienen de cesantías y para nosotros va a ser muy interesante poder conversar con ustedes, que no seamos aquí Sebas y yo charlando, sino un espacio muy abierto en este Investverse, en donde seguramente, y van a ver más adelante como varias de las personas que están aquí conectadas con nosotros van a estar compartiendo. Jairo, ¿cómo estás? A todas las personas nos saludan también desde la capital. Paula, ¿cómo estás? Qué genial. Entonces, estamos listos. Totalmente, totalmente. De una. Entonces yo creo que, bueno, sin más preámbulo, arrancamos con el grueso del día de hoy, que es el tema que tiene que ver con las inversiones, especialmente con algo que me parece muy importante. Y vamos pasando a la siguiente diapositiva para que analicemos como qué es o a qué me refiero yo con apalancamiento total. Digamos que la cesantía es algo que hemos escuchado desde niños, desde que yo estaba chiquito y no tenía ni idea qué era, escuchaba la palabra por ahí de vez en cuando. Y nunca me imaginé, esto lo descubrí de hecho recientemente, que países como Estados Unidos no cuentan con este beneficio para los empleados. Eso
pues de alguna u otra manera nos dice un poco de que realmente tenemos que, sobre todo, aprovecharlo, y más que aprovecharlo es entenderlo primero para poder precisamente darle el mejor provecho. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí hay algo que normalmente cuando uno medio empieza a entender, digamos, el tema de las cesantías es que simplemente es un ahorrito para cuando yo me quede sin empleo, o sea, cesante, el periodo cesante. De ahí viene como tal el origen como de esa palabra. Sin embargo, aunque podríamos tratarlo como, sí, un fondo de emergencia, de pronto muchas personas me dicen, bueno, yo no necesito ahorrar para tener un gasto en caso de imprevistos, en caso de quedarme sin empleo, porque para eso tengo mis cesantías. Es una forma de utilizarlas, pero como vamos a ver hoy, realmente pueden ser muchísimo más que eso. Pueden convertirse en un mecanismo de inversión, de hecho ya lo son, y también pueden ser un apalancamiento financiero con interés compuesto que nos permite lograr metas. Por ejemplo, comprar vivienda, remodelar vivienda, pagar impuesto predial, estudiar y muchas otras cosas que ya prácticamente forma como parte de una bolsita de dinero que tenemos ahí al ladito que podemos tener en cuenta dentro de nuestros planes financieros y que muchas personas pues de pronto no la tienen muy en cuenta. Y sobre todo pasa lo siguiente, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Y es que no somos conscientes. A mí me encanta el tema de la conciencia financiera, de todo punto de vista. Desde cuánto estamos ganando. Hay gente que de pronto le preguntamos cuántos fueron tus ingresos del año completos y no tienen ni idea, no saben, ni siquiera multiplicando por 12, pero sobre todo cuando sumamos salario y prestaciones y demás, hablamos de gastos también, esa es en la que todos nos quebramos en algún momento y decimos, no sé cuánto gasté, no sé en qué se me fue la plata, no sé por qué de repente ya no tengo nada. O cuando decimos, pues, ahorros o inversiones o planes a futuro, o en vez de endeudarme voy a construir un marranito para ir metiéndole las moneditas y en algún momento lo tengo lleno y puedo hacerlo sin necesidad de, por ejemplo, pagar intereses y cosas por el estilo. El caso es que hay que ser consciente de todo y en las cesantías aplica de la misma manera, porque entender a fondo tus finanzas es clave para lograr los resultados que queremos y a veces pasamos años sin lograr resultados y nos preguntamos por qué. En parte la respuesta está en esta conciencia. Entonces, digamos que en cuanto a las cesantías tenemos lo siguiente y es que a veces ni siquiera sabemos, y esto también me pasó a mí en su momento, yo no es que esté juzgando aquí a nadie, porque es que la verdad nunca nos enseñaron esto, ¿no? En los currículos estudiantiles de escuelas, colegios, universidades, pues sencillamente a veces ni esto lo enseñan. No sabemos en qué fondo tenemos las cesantías, si llevamos trabajando un tiempo, a veces ni el fondo lo conocemos. No sabemos qué es una inversión y por lo tanto en qué portafolio están siendo invertidas. ¿Cuál es el monto total con el que yo cuento? A veces no sé, por ejemplo, una persona me dice, dentro de poquito me consignan las cesantías, pero no sé cuánto es. ¿Cómo que no sabes cuánto es? Tienes todo para saberlo. Es conciencia financiera. ¿Qué rentabilidad? Porque resulta que la cesantía no es únicamente lo que te aporte la empresa en la cual trabajas o lo que aportes tú, porque ya te voy a indicar más adelantico que tú también puedes hacer crecer las cesantías. Es también la rentabilidad, es decir, generar rendimientos o intereses de manera que no es que hoy pongas 1.000.000 y dentro de 5 años tienes 1.000.000, no, que ese millón crezca y sus hijos o sus rendimientos o sus frutos generen también rendimientos y frutos y a eso le llamamos interés compuesto. Y también algo que me parece muy interesante es la garantía de rentabilidad mínima que aparte de todo, por si fuera poco, si los mercados financieros no van muy bien o el fondo en donde yo tengo mis cesantías de alguna u otra manera no logra el objetivo como tal de tener una buena rentabilidad, pues el gobierno dice no, le tienen que garantizar a los empleados una rentabilidad mínima, o sea que tengo garantizado por lo menos un rendimiento y yo puedo ver de hecho cuál es ese valor. Entonces mira todas las cosas que como que a veces no nos damos ni siquiera cuenta que ignoramos, porque muchas veces no es lo que sabemos que no sabemos, sino lo que no sabemos que no sabemos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Claro que sí. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Llega un punto en el que la gente dice, ok,
la pandemia de pronto fue un despertar, algo que me dijo como, creo que no tenía las finanzas tan bajo control como yo pensaba, y creo que es momento de estar preparado para el futuro, tanto ahorrando como invirtiendo, eh, y sobre todo siendo muy consciente de como tal los productos financieros que tengo, los recursos financieros que tengo y demás. Y aquí es donde mucha gente dice, listo, voy a empezar a invertir, porque de pronto ya se estabilizaron un poquito, ya están retomando un poco el control sobre todas sus finanzas, y no se dan cuenta que llevan años invirtiendo. No tienen que empezar porque hace rato empezaron. Lo que tienen que hacer es solidificar y consolidar tanto su conocimiento de inversiones como su portafolio de inversiones, por supuesto. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que con las cesantías ya todos somos inversionistas. ¿Por qué? Porque ya estamos recibiendo un dinero que está siendo invertido. ¿Tú qué opinas, Andrés, respecto a tu experiencia con el contacto con las personas, sobre todo respecto a esto? ¿La gente realmente entiende que las cesantías son un tipo de inversión o más? ¿Cómo crees que en general lo ven? Sebas, yo creo que el título de este slide lo es todo, todos somos inversionistas. Yo creo que caímos en ese paradigma de creer que solamente puede ser inversionista el tío rico, el muñeco de Monopolio, rico, rico y ricón, que son súper millonarios. Y esto nos ayuda a pensar, y eso que tú has hablado de conciencia financiera es muy interesante, porque muchas veces creemos que el saber de finanzas personales está como atado a números, fórmulas, comportamiento estadístico, y cuando nos damos cuenta, realmente esto es una palanca de toma de decisiones. Y en esta compañía en la que trabajo, me encanta porque cada cliente que llega es como a construir un sueño, a construir un objetivo financiero y empieza uno a ver como poderes ocultos. Y las cesantías se convierten en un poder oculto. O sea, ese cliente que dice es que no las toco hace X años. Y cuando se da cuenta ya esos X años, pues empiezan a hacer la cuota inicial de su apartamento o son la base de la educación que quiere empezar a hacer, incluso en conversaciones que pueden ser difíciles, y tú lo acabas de mencionar, hombre, sorpresivamente me quedé sin trabajo. Total. Y llega esto y se convierte en un valor muy importante. Entonces, con esto que tú nos estás contando, creo que llegamos a esa conclusión que es un poder infravalorado y es interesante ver cómo esto puede ir creciendo. Total, de hecho, hace poquito me hiciste acordar, estaba viendo como un capítulo de Futurama en donde Fry dejó unos centavitos en una cuenta de ahorros y como despertó a los 1000 años, ya era millonario. Entonces, no es igual, pero podemos decir que poco a poco y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo crecer un recurso financiero que de repente en el momento en que somos conscientes de él y buscamos un uso útil y productivo, pues realmente nos puede funcionar muy bien. Sin embargo, también hay que ser muy consciente, y repito, perdón la repetiera la palabra, No, es básico. de no cortarle las alas y de no gastarnos en cualquier cosa. Vamos a ver algunos errorcitos y algunas cosas. Entonces, pues continuemos con la siguiente. Listo. Pero entonces, cuando hablamos de ser inversionista, básicamente, ¿qué es invertir? Invertir es, y a diferencia de pronto de lo que muchos se les viene a la cabeza en el primer instante, no es solamente dinero, es invertir o disponer ciertos recursos en un plazo o tiempo definido para conseguir una ganancia, o en otras palabras, es poner algo para obtener algo más que lo que puse, ¿sí? Por lo general, recursos superiores a los dispuestos inicialmente. Eso es como lo principal. Por allí veían un comentario como que así les vaya un poco mal a las cesantías, igual tienen que rentar, igual tienen que rentar. La garantía de rentabilidad mínima está allí por un lado para ayudar, pero por otro lado, el largo plazo sobre todo es el que más ayuda a que incluso si hay desvalorizaciones en el corto plazo, por el mercado, por el comportamiento, bueno, de quién sabe qué cosas a nivel económico, nacional, internacional y demás, que ya nos estamos acostumbrando a eso, pues sencillamente, si dejamos de pensar tan a corto plazo de gastarme el dinero ya en cosas que no me van a rentar y pensamos más a futuro, todas esas cosas prácticamente dejan de ser relevantes y esa rentabilidad es verdaderamente la que nos permite disfrutar sobre todo el interés compuesto, que es cuando esos intereses o el dinero que no fue que yo lo puse ahí, sino que él se generó solito, empieza a generar más dinero. Entonces es como que yo ponga
unos billeticos y esos billeticos traen amigos, pero luego esos amigos traen más amigos. Entonces, eso es básicamente en esencia lo que es la inversión. Y todo esto mientras yo no hago absolutamente nada, simplemente es un mecanismo de ingreso pasivo. Entonces, digamos que esto es por la parte de qué significa exactamente invertir. Continuamos para hablar lo que es el doble rendimiento, porque es que ocurre algo muy interesante con las cesantías. Y es que, bueno, entendiendo ya un poco más a nivel técnico, en un contrato laboral las cesantías se abonan cada año. Cuando hablo de contrato laboral es cuando yo tengo un empleador o un jefe que me paga, no cuando soy independiente. Ya vamos a hablar de los independientes, ¿sí? Y se abonan cada año hasta máximo el 14, 15 de febrero. Sí. Tengo un plazo como empresa en el que yo a mis empleados no les puedo pagar después de ese momento porque pues ya entro en problemas. Sí. Dada esa inversión, ese aporte, desde ese momento se depositan en un portafolio de inversión que cumple las siguientes características. Uno, que genera rendimientos, ya lo vimos. Es decir, la cesantía no es solo lo que tú aportes. Si tú las miras dentro de unos años, cuentas cuánto te han aportado las empresas, de hecho pides los recibos, preguntan cuánto fue el depósito, vas y miras, tiene que haber más. Esa es como la idea y sobre todo con la garantía de rentabilidad mínima. Dos, tiene la garantía de rentabilidad mínima que es definida por el gobierno, es decir que pues, si no se rinden como espera, evidentemente pues tiene se garantiza que mínimamente vas a tener un porcentaje de rendimiento sí o sí. Tres, tiene un plazo corto o largo dependiendo de tus objetivos. De hecho, incluso puedes combinarlos, lo cual es genial. Obviamente, mayor plazo, mayor rentabilidad. Esto es una regla general de las inversiones. No es como esperar que de repente en un mes ya triplique mi dinero porque no tiene sentido. Así no es como funciona. ¿Listo? Vamos a continuar con la siguiente y a ver exactamente el tema del doble rendimiento, porque todo lo anterior es una de las partes o una de las caras de la moneda del rendimiento. La otra cara es que como tu empleador se demora un año en depositar tus cesantías, estas por ley tienen que generarte intereses. O sea, lo que ya de por sí desde que se deposite te va a empezar a generar rendimiento, se dice que pues, el empleador te las está debiendo y como si fuera una deuda, te paga intereses por esa deuda. A esto le llamamos intereses de cesantías y estos se te consignan directamente pues a tu cuenta, por lo que tenemos rendimiento por parte y parte. Si tú, por ejemplo, en vez de gastarte esos intereses de cesantías, en vez de mecateártelo en cositas, los aportas, los pones como tal hacia un objetivo de inversión, de crecimiento a futuro, de construcción de patrimonio, verdaderamente, aunque parezca poco en el corto plazo, entendiendo el valor del dinero a futuro, es donde tú puedes aprovechar y apalancarte al máximo. Listo. Pero entonces, aquí, ¿qué tanta rentabilidad genera? Digamos que podemos evaluar y analizar cuáles han sido las rentabilidades históricas. Hay que verdaderamente tener en cuenta que el corto plazo nos dice o nos muestra como una imagen al respecto de cómo han funcionado y estamos en tiempos un poco volátiles. Entonces aquí es importante entender lo siguiente. Uno, que la pandemia o las crisis económicas, tanto derivadas directa o indirectamente de esta situación que hemos vivido, han sacudido los mercados en todas partes. Han sacudido mercados de acciones, mercados de criptomonedas, mercados de renta fija, de todo. Y claramente ha habido mayor volatilidad, a veces menores rendimientos, a veces caídas drásticas. Entonces, primero que todo se considera que las cesantías deberían representar una inversión de no alto riesgo, porque alto riesgo podría generar pues, desvalorizaciones considerables. Pero si no vemos que están rentando, wow, un porcentaje enorme, no significa necesariamente que sea un mal producto. Probablemente estamos amortiguando momentos en los que vamos a ver un rendimiento futuro mucho mejor si tan solo tenemos paciencia. Y creo que Warren Buffett mismo lo ha dicho, a la gente al invertir le falta principalmente paciencia y controlar sus emociones y entender cómo funciona el dinero en el largo plazo. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco el tema como tal de la rentabilidad. Y aquí es donde vamos a hablar de beneficios, porque es que además de todo, tenemos beneficios específicos
en los cuales podemos utilizar como tal, aprovechar las cesantías. Pues claramente el retiro total implicaría como que, por ejemplo, yo definitivamente me quedé sin trabajo, llamamos época cesante, y definitivamente no tenga ninguna otra fuente de ingresos, no consiga más empleo, no logre resolver. Sería como el último recurso del cual yo debería echar mano. ¿Por qué? Pues porque precisamente tengo ese dinero invertido creciendo, y si yo pues de alguna u otra manera lo detengo, no voy a poder aprovechar ese máximo potencial. Esto en cuanto a retiro total. En cuanto a retiro parcial, por ejemplo, tengo varias opciones. Tengo un ahorro programado para, por ejemplo, para vivienda, tengo lo que es una cuota inicial para la casa o para compra de vivienda si me alcanza el dinero completo, tengo educación, tengo pago de impuesto predial en cuanto a vivienda, remodelación o seguros educativos, varias alternativas y varias opciones que pueden formar parte de mis metas y objetivos, y para lo cual yo puedo considerar las cesantías una herramienta o recurso disponible para ello. Tengo pues algunos casos particulares, como por ejemplo pues en fallecimiento, se puede disponer como tal ese dinero, la sustitución del empleador, llamamiento a prestar servicio militar o adquirir acciones de propiedad del Estado, que digamos que estos son temas un poco más específicos, puntuales y dependientes de cada caso. Creo que de pronto Andrés nos puede dar una perspectiva quizás un poco más amplia o detallada al respecto, pero pues Claro. básicamente estos son como los beneficios fundamentales que podríamos considerar. Claro, o sea, sí, y ahí pasa algo bien interesante y es donde más debemos como ser honestos, si me permiten decirlo, con nosotros mismos, porque a veces como que la emoción nos gana y está Total. esto, la remodelación es uno de los usos de las cesantías. Entonces la remodelación a veces la gente la utiliza como esa vía rápida de poder obtenerlas y de darse un viajecito, un gustico, y seguramente, y la planeación financiera también es provisionar para ahorros y gustos, pero estas dejémoslo para la que son, para estos motivos que nos ha explicado aquí Sebastián, que son motivos que el Estado ha reglamentado para que se usen las cesantías. Este tema de ahorro programado, vivienda, educación, hoy se amplía también a los seguros educativos, a estas figuras que existen para que yo pueda prever la educación de mis hijos. Entonces ahí es donde empiezan a confluir y empiezan a encontrarse para ver su verdadera validez. Me acuerdo hace unos años había un comercial, creo que de Asofondos, donde un señor llegaba a su casa y decía, me despidieron. Y la esposa le decía, pero tienes las cesantías. Y a él en la mente empezaba a pasarle que se compró una consola de video, salía con aletas de buceo. Entonces uno dice, no, no me puede ganar la emocionalidad con esto. Y empiezo a ser muy juicioso. Alguien ahorita nos preguntaba, nos hacía una pregunta bien interesante. Nos decían, vea, pero si está en interés compuesto, porque yo no veo que crezcan tanto. Es que es una pareja perfecta. Y la pareja perfecta se llama interés compuesto y tiempo. Cuando Total. yo uno estas dos es el poder. Cuando yo le doy tiempo para que el interés, haz de cuenta como cuando uno sembraba el frijolito en el vaso con algodón. Entonces yo a la semana, ya veo una matica, yo no la puedo arrancar ahí porque ahí todavía no tiene frutos. Si la dejo un tiempo, seguramente va a empezar a germinar y a dar frutos. Creo que esa es como la combinación perfecta. Totalmente, sí, totalmente. Y creo que esa analogía es clave porque, si no me equivoco, es como la planta del bambú que se demora un tiempo echando raíces en donde no vemos que haga nada. Y luego de que ya llega como a un nivel de madurez, empieza a crecer aceleradamente, en donde incluso se puede medir diariamente cuánto ha crecido. Algo así ocurre con el interés compuesto, porque llega un punto en el que incluso si se deja suficiente tiempo, a veces el interés genera más dinero que lo que yo puedo aportar mensual. Entonces, todo depende de las proporciones, los cálculos dependen de cada persona. Obviamente va a ser proporcional a lo que yo estoy generando como tal en cuanto a ingresos y muchas otras cosas. Esto lo podemos ver en simuladores, pero siempre, como dice Andrés, la clave es el tiempo. Sebas, y ¿Listo? aquí antes de seguir quiero responder dos preguntas De una. que nos hacen dos de nuestros queridos invitados. Estamos llegando a 140 personas. Recuerden que vamos a tener un espacio en el que ustedes van a ser protagonistas de este Inversverse. Y Harold nos dice, oigan, en educación puede incluirse diplomados o maestrías o especializaciones. Por ejemplo, hay unos cursos de MIT que tienen un valor de $2.900 o más. Harold, ¿hay qué te cuento?
Diplomados se pueden, pero hoy, como está reglamentado, es instituciones en Colombia, habladas por el ministerio, y si están en el exterior, instituciones que tengan un convenio con el ICETEX. Porque el giro, y aquí voy a hablar un poquito de operatividad, si sienten que estoy muy técnico, me jalan las orejas porque no tengo pelo para que me jalen. Eh, pero si tengo ese contacto, si está el contacto ICETEX institución, lo puedo hacer porque yo tengo que girarle a la institución. Cuando las personas las utilizan para educación, la plata yo no la veo, sino que sé cómo se llama su universidad, Universidad Colombia Feliz. Entonces yo a la Universidad Colombia Feliz le entrego directamente el dinero. Y Alexandra nos hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo es el tema de las cesantías para independientes? Y ahí voy a adelantarme un poco, Sebas, si te parece. Dale, claro que sí. Adicionalmente, tienen un poder tributario para los independientes, porque hoy el Estado te permite, Alexandra, si eres independiente, que una 12ª parte de tu ingreso se vaya a las cesantías y van a tener una connotación que no va a generar impuesto de renta para ti. Entonces, por eso, muchas de las personas que son independientes encuentran en la cesantía un vehículo de inversión. Ya ahorita Sebas dijo de rendimiento doble, entonces rendimiento triple, porque pues vas a tener una optimización del impuesto que la vas a ver reflejado en mejor uso de los recursos. Totalmente. Vale, tenemos una consultica adicional que me parece de hecho muy interesante y es algo que incluso yo me he preguntado. ¿Se pueden disponer como tal de este recurso de las cesantías para comprar un local comercial en vez de vivienda? Vivienda, en eso sí son muy claros en la ley. Vivienda. Súper. Le tomo una foto al local comercial y demuestra que ahí vive. No, mentiras, es para inmuebles con destinación vivienda. De habitación. Entonces, Harold nos dice, oigan, pero ahorita se está dirigiendo más la educación a términos de skills y quiere que hablemos un poquito de este tema del convenio con ICETEX. No tienes que tener un crédito, sino que realmente es que haya un convenio para que ICETEX sea ese puente que le entregue los recursos a la universidad. Ese es el tema. Una de las cesantías, si yo tengo, vamos a leer rápidamente, si yo tengo un crédito de vivienda relativamente nuevo, es preferible hacer un retiro para abonar a capital o es mejor dejar crecer las cesantías y utilizarlas más adelante para el mismo fin. Para hacer abonos a tu crédito lo puedes utilizar. Es muy bueno. Todo se reduce a un tema de número y es como el interés que estás pagando versus tu rentabilidad, que dependiendo del fondo en el que estés, vas a poder saber cuánto estás ganando y posteriormente puedes hacer el retiro y decides si quieres hacer una disminución de plazo o una disminución de cuota. No es el tema, pero me adelanto en algo que muchas veces tenemos la pregunta: ¿qué es mejor, una disminución de cuota o una disminución de plazo? De golpe la disminución de cuota me ayuda en el flujo de caja, pero si queremos darle un punch duro a los intereses, la más favorable es disminución de plazo, manteniendo la cuota, y me salió un poquito de cesantías, pero yo creo que está al lugar. No, súper bien, porque sobre todo eso nos da mucha claridad de lo que es el impacto que puede tener las cesantías en nuestras finanzas. Es decir, incluso nos pueden ayudar a ahorrar dinero en el futuro, lo cual es tremendo. Ahí vamos como por cuádruple rendimiento. Exacto, va creciendo. Mira, GMSA nos dice, es decir, si soy independiente y aporto el 12% de mis ingresos a cesantías, tendré beneficios con la declaración de renta como una cuenta de FC o aportes voluntarios a pensiones. Y me atrevería a decirte ahí, GMSA, que te digo así porque apareces así logueado o logueada, es mejor porque no te hace, y me voy a meter un segundito en análisis tributario, y es que los colombianos tenemos derecho a tener beneficios tributarios hasta por el 40% de nuestro ingreso, menos los aportes que hagamos a seguridad social. Este 12% o este 12ª parte del ingreso, para ser muy ortodoxos como lo dice la ley, está en una categoría más arriba. Entonces no te hace parte del 40%. Y se conservan estos usos de los que tú estás hablando aquí en el slide. Entonces es un beneficio tributario, pero es como un beneficio tributario un escalón más arriba para el independiente. Carlos nos dice, ¿se puede hacer pago de predial de la vivienda propia? Sí, señor. Termino mi contrato. ¿Te parece si le damos una leída, Sebas?
Sí, bueno, igual están llegando bastantes preguntas. Bueno, entonces más Varias de bien, estas preguntas las tenemos respondidas en la presentación. dale, listo, Entonces, creo dale. que Perfecto. continuamos y ahorita podemos retomar de nuevo con todas las que haya. ¿Listo? Dale. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Que aquí es donde tenemos el tema de cómo no usar las cesantías, porque pues si bien hay ciertas disposiciones legales respecto a cuáles son los usos, muchas personas la retiran con una excusa. Por ejemplo, dicen, no, es que voy a hacer un cuartico adicional en mi casa. Entonces, por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que voy a hacer una remodelación y en realidad se van a pasear. Se compran un paquete de vacaciones y se van a viajar, o se compran el último Samsung, el último iPhone, y pues realmente este no es un beneficio porque pues sobre todo si las gastamos en cosas que que se deprecien con el tiempo, uno, dos, que de pronto no nos produzcan ninguna rentabilidad, pues de pronto no es el mejor uso. La idea es cuál. Y justamente Andrés lo mencionó hace poquito, dejar de lado el gasto emocional, ser consciente de tus finanzas, hacer un plan de ahorro para esos objetivos que quieras lograr. Si quieres comprar un celular nuevo, último modelo, última generación, máxima capacidad, si quieres darte las vacaciones que no te has podido dar, puedes hacerlo si haces un plan de ahorro, si verdaderamente le echas lápiz y a cada destino darle, como colocarle una bolsita de dinero, saber que las cesantías pues no deberían tener este tipo de fines, ¿ya? En el caso de ellas pues simplemente logras mucho más, no retirando en ese corto plazo, porque lo que estás haciendo es limitar ese potencial de crecimiento, ¿vale? ¿Cuál? Entonces pasamos a la siguiente, que es cómo verdaderamente aprovecharlas, porque pues primero que todo como los beneficios que tenemos como empleados ya los vimos un poco en detalle, pero además como independiente es una herramienta para crear patrimonio. Te ayuda a optimizar impuestos. Uno, porque, y me pareció importante la aclaración, es un doceavo que nos viene dando un 8.33%, no un 12%. Es decir, dividir mis ingresos anuales, ojo, entre 12, como para hacer un promedio de cuánto recibí en el mes. Eso es lo que puedo aportar, porque yo siempre que voy a declarar renta digo, mis ingresos tributarios es tanto el año, porque la declaración es anual. Divido eso entre 12 y pues el límite sería 2.500 VT, que para este año está como en 38.004 pesos. Entonces, pues simplemente, ¿qué pasa? Que esto se considera ingresos no constitutivos de renta directamente, si tú los aportas a cesantías, con lo cual directamente van cero impuesto. ¿Y cuáles son los usos que tenemos como tal disponibles? Básicamente nos preguntaban por allí y los usos que tenemos son los mismos. Es decir, no es como que como independiente yo aporto a cesantías y las saco en cualquier momento para lo que sea, sino que tengo en esencia la misma funcionalidad. Si me quedo sin empleo, pues no es, aplican empleo de la misma forma, pero si mi negocio deja de funcionar, si dejo de tener ingresos, por ejemplo en pandemia, cuando sencillamente muchos negocios tuvieron que cerrar y se pausó completamente el flujo de caja. En ese caso hubiese sido posible, digamos, disponer de ese recurso. Mucha gente en ese momento independiente ni tenía idea que era posible aportar a cesantías como independiente, por lo tanto no lo estaba haciendo y por lo tanto no tenía un recurso como tal de emergencia, ni siquiera otro ahorrado así fuera debajo del colchón, pero eso ya es otro tema. Entonces, esto es algo que verdaderamente nos permite aprovechar de otra manera adicional pues este mecanismo como tal. ¿Listo? Y aquí es donde me gustaría consultarte un poco, si una persona llegara como sin tener ni idea del tema, asumamos que es una persona que de pronto lleva trabajando unos cuantos años y sí, por ahí escuchó como que cesantías, de pronto estuvo en una reunión en donde le hablaron, oye, ¿a qué fondo te quieres inscribir o lo que sea? Y ya de pronto dice, bueno, yo ya tengo ciertas metas, dispongo de este dinero. Por ahí vi un seminario, un webinar de cesantías. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta con mi fondo? ¿O cuáles son como los elementos más importantes? ¿Qué me recomiendas que mire? Reviso el extracto, hago proyecciones, a cuánto, por ejemplo, si yo digo, bueno, sé que es bueno disponer del dinero, pero a más a largo plazo es 5 años, 10 años, 20 años, como todas estas preguntas que de pronto encapsulan un poco en sí las generalidades de aprovechar al máximo este recurso. Sebas, está buenísimo y yo quiero empezar
por decirle a esa persona que me estaba consultando qué son las cesantías que debo tener en cuenta, lo primero es una prestación social. Es algo que te ganaste por estar trabajando. Es algo que no salió así del sombrero del mago. Y hago énfasis en esto porque a veces como que la subvaloramos. Entonces, tu primera inversión. Es esa primera inversión que tengo y por haber trabajado un año, tengo derecho a esas cesantías. Si soy independiente, el Estado me permite esa 12ª parte de mi ingreso para constituir mis cesantías. Importante, a diferencia de la pensión obligatoria, donde yo debo estar solamente en un fondo, en las cesantías yo puedo tener cesantías en diferentes administradoras. Pero ¿qué es importante? Organicemos los bolsillos, por decirlo de cierta manera, y tratemos de no tener en diferentes partes las cesantías, sino tratar de unificar en una administradora donde yo pueda saber cuál es mi base total de cesantías. Saber y conservar, porque si yo cambio de empleo, y cuando yo cambio de empleo me entregan la carta donde me autorizan a retirar mis cesantías, conservar ese tipo de documentos porque uno nunca sabe que la empresa desaparezca. Entonces uno dice, oh, por Dios, se me cayó el jugo de mora en la carta de retiro de las cesantías, entonces tener esos documentos digitalizados, guardarlos, porque van a ser esa alternativa que me permita acercarme al fondo para poder hacer el retiro cuando los quiera retirar por terminación de contrato. Importante conocer mi extracto, saber cuál es el valor de mis cesantías, qué ha pasado con ellas. Ahorita tú me decías, bueno, miremos el tema del tiempo. Yo lo cotejaría, yo lo pondría siempre a medirlo respecto a cuándo las necesito. Alguien nos preguntaba hace unos minutos, ¿lo puedo tener en corto plazo y largo plazo? Sí, yo puedo hacer esa mezcla. Entonces, consideraría que esos son los aspectos a tener en cuenta en las cesantías. Excelente, excelente. Bueno, creo que aquí tenemos como tal una dinámica que me parece un poco interesante y es considerar lo siguiente. Hay varias personas, bueno, con todo lo anterior, evidentemente la planeación financiera tiene que incluir las cesantías. Es decir, esas forman parte de tus activos. A veces cuando se le dice a la gente, oye, dime cuánto suman tus activos, suman el carro, suman la casa y también suman los pasivos, pero no suman las cesantías y realmente es otro de los elementos que tienes. También, ya vimos, es dinero del cual puedes disponer para objetivos, ahorros programados y demás, y por supuesto los intereses de cesantías, así que no debemos dejarlos de lado. Tenemos varias preguntas que nos han hecho en los últimos días, de hecho, por las redes sociales y demás, y aquí tengo, pues básicamente, un frasquito con muchas de estas preguntas, las cuales, pues, quiero un poquito como medio atacarte con ellas, quiero pasártelas para que las Dale. analicemos y vemos, pues, más o menos qué Listo, puedo vamos con la responder a estas pregunta de la preguntas, suerte. que son como las más comunes de todas las que vimos, porque nos escribieron montones de personas. Estas son las más comunes que tenemos y la primera que tenemos acá es de color naranja. Entonces, te agradezco si me la revisas por acá. Listo, recibida. ¿Cómo sé cuánto tengo en cesantías? Listo, si quieres yo voy con esa. En la AFP en la que tú estés, AFP responde a la sigla Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías. Debes tener o un extracto o debes tener tu clave con un password para acceder a ese portal de clientes de esa AFP. Ahí vas a poder encontrar tus cesantías y saber el saldo. Recordemos que yo puedo tener cesantías en otras administradoras, entonces es importante tener como esa conciencia mental de dónde las tengo, tratar de unificarlas, pero ahí en ese portal o con el extracto yo voy a saber cuánto tengo y cuál es mi saldo de cesantías. Y eso lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Sí, Incluso no un hay una domingo en la noche. temporalidad exacta. Los domingos en la noche me 7/24. acordé y quiero revisar, pues entro y miro y en tiempo real me doy cuenta. Listo, Perfecto, súper. así es. Bueno, vamos a ver acá la segunda y a ver si esta la puedo responder yo. Y dice así, ¿las cesantías no rentan? Es una pregunta pues, que precisamente queríamos responder un poco en profundidad y creo que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible en este webinar, porque mucha gente cree que no rentan o que como ven que casi no crece, de pronto entran hoy y entran a los 3 meses y la diferencia no es, si no escriben cuál era el monto no van a darse cuenta y si no entienden cómo funciona el interés compuesto tampoco, pero evidentemente, por supuesto que sí rentan.
Listo. Eso creo que todos los que estamos aquí conectados lo tenemos muy presente. Tenemos la siguiente, que es la de color negro. Listo. Las cesantías se heredan, te la paso a ti. Las cesantías heredan. Sí, es una prestación social a la que tengo derecho, o sea, esas no las pierdo. Entonces puede que yo falte, pero pues tengo personas que van a administrar esos recursos que yo dejé, entonces mis beneficiarios van a poder utilizarlas. Excelente, excelente, súper. Bueno, por acá tenemos la de color azul. ¿Qué nos dice? Pues pásamela. No sé si lo alcanzas a leer acá. Sí, y la tenemos. Entonces nos dicen, ¿no sería mejor un fondo voluntario en lugar de un fondo de cesantías? Y ahí voy a hacer la respuesta que nadie quiere oír, y es depende. Depende para qué quieres utilizar los recursos. Partamos de que las cesantías ya es una prestación y que la empresa, en el caso de las personas asalariadas, tienen esta prestación y obligatoriamente su empleador se las tiene que disponer. Y en caso de los independientes, yo les contaba que están un escalón arriba en los descuentos, en los alivios tributarios. Por lo tanto, es bueno que existan, pero vámonos un poco más allá, y es que yo puedo hacer aportes voluntarios a las cesantías. Yo puedo agrandar las cesantías. Así como agrando no los combos, puedo agrandar el combo de cesantías, pero ya viene el tema de que el fondo, a diferencia de las cesantías en el fondo voluntario, ¿qué puedo ganar? Puedo ganar un poco más de libertad en la diversificación de inversión. Por lo tanto, no son excluyentes, son parte de una estrategia de inversión. Yo me atrevería a decir, y ahí pues bienvenido el debate, que la parte obligatoria, la parte que recibo, entra perfecto a mi fondo de cesantías y puedo complementarlo con un ahorro voluntario. Súper, me encanta. Y por último tenemos acá la de color verde. Listo. Recibida la verde, y es ¿cómo las puedo retirar? Entonces, en este ¿cómo las puedo retirar? Promesa que aquí sobre hicimos todo algo todos. que de pronto mucha gente piensa que ¿será que es muy, muy complicado? ¿Es un enredo? ¿Cuánto se demora? ¿Qué tengo que hacer? Y sobre todo pienso que las personas de más edad son las que se enfrentan con esta pregunta. No, mínimo es un complique. Te toca llevar la fe de bautismo de la abuelita. No, miren, lo primero para que lo tengamos claro es ¿cómo las puedo retirar? Primero, cuando sé que las necesito. Esa sería la primera. O sea, para el viaje no, para el último celular no, para la última consola no, pero pensemos que la quiero utilizar para educación, la quiero utilizar para vivienda, entonces yo tengo que acreditar de cierta manera con mi empresa que las voy a utilizar para eso. La empresa me autoriza y dependiendo del motivo, por ejemplo, en Scandia ya tenemos alternativas de retiro, en algunos casos de retiro de cesantía digital. A través de mi asesor yo puedo hacer el retiro de cesantías y se radica el retiro, y en un corto lapso puedo empezar a recibirlas. Importante, en temas como abonos de capital a créditos, me van a entregar o van a transferir, van a entregar un cheque o directamente una transferencia a la obligación. Bien, entonces, como tú lo decías, es un proceso muy corto. Recordar, y esto ya depende de algunas empresas, como ahorita se acaba de vencer el plazo, en el 14 de febrero están abonadas, aportadas en la AFP las cesantías, debo esperar a verlas reflejadas en mi saldo y empezar el proceso. Algunas compañías, como que esto también puede pasar, antes pensemos en diciembre, en el mes de diciembre yo ya tengo más o menos 10 meses de cesantías, de la proporción de mis cesantías, como un 80% de mis cesantías. ¿Podría utilizarlo antes? Sí, yo podría utilizarlo antes. Algunas empresas, esto ya es discrecional de cada empresa, dicen, en este periodo de tiempo yo no puedo entregarle retiros, espérese a que yo se las abone a la administradora. Eso puede suceder. O sea, previo a la consignación, yo puedo dirigirme a la empresa si demuestro el uso que les voy a dar para utilizarlas. Excelente, excelente. Bueno, tenemos varias preguntas, pero hablemos un poco del dinero, el valor del dinero a largo plazo. Siempre hay que tener en cuenta que el dinero es como una semilla. Es decir, cuando yo pienso en gastar un dinero y digo, es que es muy poquito, no me afecta mucho, estoy pensando
en la semilla. Yo digo, es una semilla pequeñita, es algo que no tiene mayor significancia, o sea, como que la tengo en mi mano, se me cae, se me pierde y no pasa nada. Pues esa semilla, y sobre todo los que han visto las semillas de árboles gigantes, son diminutas, son pequeñitas. Y aparentemente no tienen un potencial, no vemos, al menos como seres humanos, como que la cabeza no nos da para pensar, uy, esto tiene un potencial tan grande que tengo que cuidarlo. Si sembramos esa semilla, la regamos, la cuidamos durante un tiempo considerable, eventualmente puede crecer en algo mucho más que 1000 semillas incluso, que 1.000.000 de semillas, dependiendo del volumen del árbol, si queremos volvernos técnicos. Y puede darnos frutos, sobre todo frutos que incluso hace que no tengamos que cortar el árbol de raíz para aprovecharlos, por ejemplo, mediano o largo plazo. Pero si cortamos la planta cuando recién apenas está creciendo, evidentemente no vamos a poder cosechar esos frutos de ninguna manera. Y lo mismo ocurre con las inversiones. Y a esto le llamo yo el valor del dinero a largo plazo. Si tú pones en una calculadora de interés compuesto un dinero, colocas el monto que se aporta mensualmente y demás, y le colocas como a futuro, ponle 10 años, 15 años, te das cuenta de lo que significa gastarte hoy algo tan poquito como decidir 50.000 pesos o 100.000 pesos. Te puede verdaderamente limitar en el futuro si tuvieses la necesidad. Y pues creo que aunque hay mecanismos y aunque el gobierno define estrategias y cosas para garantizar o tratar de garantizar tu bienestar en el futuro, pues todos sabemos que deberíamos nosotros mismos encargarnos de que ese futuro por lo menos esté cubierto, ¿no? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta en cuanto al valor del dinero a largo plazo. Digamos que si queremos hacer una proyección con números, es un poco complejo, digamos que no logramos montarlo acá, pues como basados en la rentabilidad histórica que hemos tenido, especialmente por lo que ha habido ahora último en cuanto a rendimientos y volatilidad debido a los mercados como han estado, pero al mismo tiempo estos tiempos de crisis nos traen mucho oportunidades porque significa que podemos invertir cuando los precios, por ejemplo, de ciertos activos están más bajos. Si la renta fija cae y yo invierto, estoy aprovechando que la renta fija tiene un menor costo y luego va a crecer con la recuperación económica que sabemos tradicionalmente con datos de décadas que vuelve y se recupera. Siempre existen periodos de contracción y expansión económica. Eso por un lado. Y por otro lado nos preguntaban por allí, ¿y será que más bien no puedo retirar las cesantías e invertirlas en criptomonedas o forex? Pues obviamente, primero habría que encontrar la excusa porque técnicamente no se puede. Pero segundo, pues, ¿qué es lo que pasa? Que vas a arriesgar el dinero y puede que sí, que dupliques tu dinero. Está bien, y en ese caso, pues te felicito, excelente, genial. Y vale la pena, pues, como que tengas en cuenta opciones en algún momento alternativas. Yo siempre digo que hay que conocer todo lo que tenemos a disposición y después decidir inteligentemente qué queremos usar. Pero al mismo tiempo es conocer los riesgos, entender los riesgos y saber que las cesantías son un mecanismo conservador para hacer crecer tu dinero. Y pues básicamente el riesgo implica que de repente el valor del dinero que tú inviertas caiga. Muchas personas cuando empezaron a escuchar que el Bitcoin subió casi a $60.000, dijeron voy a invertir. Y hoy en día están con su portafolio por debajo del 30% negativo o algo así. Y o esperan a que vuelva a subir por encima de esos 50 y pico mil dólares que invirtieron a que se vuelva rentable, o retiran ahora y asumen la pérdida. Así funcionan las inversiones de alto riesgo, de alta volatilidad, y así no funcionan las cesantías porque buscan ese otro tipo de objetivo más a largo plazo. Por supuesto hay que tener en cuenta que rendimientos pasados no son garantía o promesa de rendimientos futuros. Cualquier cosa que veamos en el historial de rendimiento de un fondo, cualquier activo, lo que sea, no nos dice, esto va a ser lo mismo este año. Siempre hay una variabilidad. Riesgo no significa el peligro de perder toda mi plata. Riesgo significa que haya cambios o variaciones en el precio o en el valor del activo en el tiempo y que si yo en algún momento quiero sacar y hubo una desvalorización, pues estaría materializando una pérdida que se puede calcular. Esto ya es un poco técnico, pero bueno, la volatilidad es temporal y realmente el poder del largo plazo amortigua prácticamente lo que sea. Cualquier caída, cuando vemos los gráficos, en 100 años todo ha sido crecimiento, 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 crecimiento. Pero si expandimos un poco más y ponemos
un año, 3 meses, claro, vamos a ver caídas drásticas y bueno, evidentemente esto se sale un poco del tema, pero lo importante es no retirar a menos que sea estrictamente necesario o que definitivamente tú digas, este momento es perfecto para yo tomar este dinero de las cesantías y conseguir este objetivo financiero que me he planteado porque lo estoy analizando de una manera inteligente. Eso es más o menos la forma en que se debería tener en cuenta. Creo que acá tenemos varias preguntas, muchas preguntas de hecho. Yo aquí estoy, algunas las voy respondiendo mientras Súper. tú nos vas contando esto tan interesante. Súper, pero pues yo creo que digamos que en resumen, más o menos este es el asunto. Darle la importancia que se merece y sobre todo ponernos al día con lo que es nuestra situación de cesantías. Revisar extractos, rentabilidades, analizar el monto con el cual contamos, ver los rendimientos, si es posible descargar extractos de varios años y ver el cambio y decir, ah, bueno, ahora entiendo cómo han evolucionado e identificar ese crecimiento. Cuando se tomen decisiones, siempre priorizar el largo plazo. Y en este caso, por supuesto, siempre tener en cuenta que tienes con Scandia un financial planner, planeador financiero, y contactarte con él o dejar tus datos de contacto en el chat para que Scandia te contacte, te escriba y básicamente pues tener un experto que te pueda asesorar, ayudar, revisar las mejores opciones para tu situación en particular. Buenísimo. Entonces, tenemos... Aquí tenemos una sorpresa, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer de esto participativo, vamos a hacer este meet and greet entre las 141 personas que tenemos. Nos encantaría que una persona nos acompañara, Sebastián, a mí aquí. Entonces, no sé si las personas... Dale. Vamos a ver Listo. quién se anima. ¿Quién levanta la mano? Levanten la mano. Quien levante la mano nos va a acompañar aquí como panelista, abre su cámara y va a compartir con nosotros algún comentario acerca de las cesantías. Va a ser muy enriquecedor para nosotros que quieran participar. Hay sorpresas, para el que participe hay sorpresas. Hay sorpresas. Si estuvieran participantes estaría levantando la mano seguro. De hecho, Uy, vemos sí, aquí muchas manos arriba. súper, Entonces súper. no sé. Si van a hacer una pregunta que ya escribieron en el chat, la pueden hacer sin ningún problema, siempre que no la hayan respondido antes ya. Entonces, a nuestros moderadores, si nos ayudan en estos 5 minutos pasando a alguna de las personas que levantó la mano. Listo, Cerveleón, bienvenido. Abre tu cámara, activa tu micrófono y haznos la pregunta que quieras hacer, el comentario, queja, sugerencia, reclamo. Felicitación. Felicitación, también válido. Bueno, hoy te vemos que ya estás acá con nosotros, pero nos gustaría que abrieras tu cámara y quitaras el mute al micrófono. Mientras Cerveleón nos acompaña aquí Cristian. Cristian, hola. Está también Dana. Bueno, aquí, bienvenidos. Abran sus cámaras ¿Aló? y así. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Cristian, bueno, cuéntanos tu pregunta. Hay dos Cristian, ¿no? Hay un Cristian con la cámara prendida, hay un Cristian que nos saludó. Entonces, si quieren, Cristian Salamanca, si quieres haznos la pregunta y seguimos con Cristian Organista. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. De verdad agradecidos por el tiempo que ustedes están teniendo aquí para resolver nuestras preguntas. Agradeciendo también a Sebas, que por medio de él fue que en las redes sociales me di cuenta de esto. Y pues nada, lo que yo quiero saber es, yo como independiente, ¿cómo cotizo esas cesantías? O sea, yo tengo que ir a alguna empresa como por ejemplo Pago Simple y tengo que decir cada año, o sea, es que yo no sé, o sea, por ejemplo, ahorita en febrero yo tengo que ir a decir, hola, soy independiente, ¿cuánto puedo cotizar o cuánto puedo aportar a mi fondo de pensión? O sea, eso es lo Tú que no haces, sé. no te preocupes, tranquilo. Tú haces tu planilla en la que haces tus pagos siempre como independiente. Adicionalmente, puedes, primero que tengas un contrato de cesantías abierto con cualquier AFP, si lo tienes con nosotros, maravilloso, carita feliz, súper bien, vas a estar también muy bien asesorado. Y después de abrir tu afiliación, ya vas a poder decirle al operador de tus pagos, al operador de tu planilla,
que vas a hacer un aporte a las cesantías y el valor. Y ya así como haces los aportes a seguridad social, va también el aporte a la cesantía. Pero entonces obligatoriamente tengo que estar cotizando salud y pensión. Sí, debes estar Ah, es, activo. Claro, y porque en este caso es porque para poder que haya unas cesantías es porque hubo unos ingresos y si hubo ingresos, evidentemente como independiente, pues hubo cotización a seguridad social. pero yo en cualquier momento puedo hacer, por ejemplo, yo soy independiente, pero no he hecho el aporte. Yo justo en este momento, digámoslo, si mañana me decidiera, ¿puedo ir a hacer ese aporte? Bien, debes empezar como por tu cotización y posteriormente a tu cotización, ahí ya puedes empezar a utilizar los beneficios de las cesantías. Listo, muchas gracias. Súper, Súper. Cristian, Estar de- gracias por Bueno, acompañarnos. Bueno, el tocayo, Cristian, si quieres quita tu mute y te escuchamos. Buenas tardes, gracias por el espacio que nos están brindando. Mi consulta o duda, inquietud que tengo es, digamos, yo actualmente tengo las cesantías en dos fondos independientes, sé cuánto tengo en cada uno. Si yo quisiera trasladar esas dos a un tercero, a un fondo diferente, digamos, el que ustedes tienen o a otro fondo, el proceso cómo es o el tema del traslado, la unificación en un solo fondo cómo es. Sencillo, tú decides qué administradora quieres tener y esa administradora, si tú dices que haga el traslado, le relacionas las administradoras donde tiene saldo, internamente se encarga de pedir esos saldos porque tú ya lo autorizaste a través de un formato, de un formulario que necesitas tus cesantías. Súper. Bueno, como les habíamos dicho, la sorpresa era que las personas que se animen aquí a poner cámara y hacer sus preguntas reciben un regalito. Entonces, por favor, para que nos indiquen correo electrónico y teléfono, pues para precisamente hacerles llegar su regalito. ¿Listo? Muy bien, buenísimo eso, Cristian, gracias por tu pregunta. Y tenemos también a Dan, bueno, Dana se nos fue, que yo había visto a Dana. Tenemos a, no sé si Cerveleón ya puedes abrir tu cámara o E. Gutiérrez T. O Cristian Carbonel, que aquí también los vemos. Mientras nos activan, vamos a ver aquí, nos dicen, hola, no sé si eres Edgar, Ernesto. Sácanos primero esa duda. ¿Cómo es tu nombre? Bienvenido. Estás en mute. ¿Yo? Sí, señor, dale. Sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estás. Súper bien, hermano. Muchas gracias por Bueno, estar acá. Un bueno, mi gustazo. nombre es raro, mi nombre es Eiderman Gutiérrez, sino que entré como con el usuario de donde estoy trabajando. Bueno, y tengo una consulta. Si yo quiero que mis cesantías tengan un mejor rendimiento, ¿sí? No ser conservador, sino ser de alto riesgo, ¿se puede hacer por medio del fondo donde estoy? Yo estoy en el momento en porvenir, ¿ya? Entonces, si quisiera pasar a un mejor de alto riesgo, ¿se podría hacer? Tú puedes distribuir el fondo en el que estás invertido. Recuerda que está a corto plazo, largo plazo. En largo plazo, los administradores del fondo se permiten hacer inversiones con una probabilidad de volatilidad más alta para obtener mejores rentabilidades. Lo puedes hacer. De golpe no están, pues están llegando muchas preguntas. Vamos a ver si podemos tener un mecanismo donde las pudiéramos contestar porque adicionalmente están buenísimas y nos tocaría decir si tienen tiempo para irnos hasta las 8, pero ya nos da pena. Eiderman, buenísimo. Sí, lo puedes hacer. Puedes ir a un fondo de mayor riesgo. Por favor, déjanos tus datos para recibir el premio. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estás en mute. Hay mucho Cristian ganador. Súper. Bueno, sigues en mute. Activa Ya, eso. Ahí está listo. activa. Dale. Te escuchamos, Cristian. Bueno, mientras tanto, las consultas que ustedes tengan en muy pendientes de nuestras redes, porque a través de las redes vamos a estar dando las respuestas a estas preguntas. Cristian, dale. De pronto desconecta los audífonos si no te funciona porque no te estamos escuchando. Bueno, muy buenas tardes a todos, a Juan Sebastián, que nos hizo la invitación, a Andrés, que ha dado una presentación súper, a todos los compañeros que han hablado. A mí me parece un tema muy importante el tema de las cesantías, pues realmente eso se volvía cada año
la fiesta de febrero o la fiesta de marzo, pero realmente nadie se tomaba el tiempo de explicarle paso por paso a uno. A mí me llamó el tema de la doble interés compuesto. A mí realmente en el trabajo siempre me están preguntando qué opino de tal cosa y yo digo, mira, ponle sentido común, pero realmente nunca estamos viendo que esta es una herramienta de crecimiento que nos puede llevar a largo plazo a un nivel que realmente yo nunca me había dimensionado, pero yo me tomé la tarea año por año, ir sumando interés por interés, año por año, y yo dije, oye, deja estos 10 o 15 años a ver cómo se comporta, porque de pronto la planificación que nosotros hacemos por estar corriendo y apretando el cinturón, mira, a largo plazo puede ser mucho más fácil tomar decisiones con un músculo financiero más interesante. E incluso me llamó la atención algo que habló Andrés Gallo, que era de hacer aportes voluntarios a las cesantías. Yo eso nunca lo había escuchado, en ningún fondo de los que he estado. Y realmente hay unos que tienen unas rentabilidades interesantes, pero realmente ellos cumplen es el mínimo. O sea, nunca te dicen, mira, te vamos a dar un poquito más del promedio, te ofrecemos más, somos más competitivos, te puedes ganar más, pero no, o sea, no hay más opciones. O sea, deposítelas aquí y usted verá cómo hace de largo plazo, pero pues no se gana en el cliente. Nos gustaría que Andrés por lo menos nos hablara de eso, de esa diversificación de inversiones, porque a mí me llama la atención el tema. Claro, Y a Cristian, largo ¿no? Y te escucho y de pronto yo me tuve que haber salido de este Investverse si te hubiéramos invitado a ti para que compartieras aquí con Sebas, porque acabas de decir algo bien interesante. Tú llevas el registro de tus cesantías. sí, claro, Cuando año por nos, año. cuando nos empoderamos de nuestro futuro financiero, empiezan a pasar cosas maravillosas. Entonces, muy merecido el premio que vas a recibir porque igual estás haciendo una tarea interesante. Y sí, yo puedo diversificar con mis cesantías. Tengo opciones para hacerlo, no tengo una plataforma gigante, pero sí tengo dos fondos que van a estar, dos portafolios mejor que van a estar viendo por obtener una rentabilidad, ya sea corto o largo plazo. Y adicionalmente, algo bien interesante es que yo no tengo que sacar todas las cesantías. Okay. Yo puedo hacer retiros parciales de mis cesantías. Entonces yo puedo tener objetivos que tengo que atender a corto y mediano plazo y otros a largo plazo, que ahí sí mi apuesta va a all-in en un riesgo, en un perfil de riesgo que pueda jugar mejor, que tenga más alternativas de inversión. Esa sería como mi respuesta, Cristian. Y lo otro también es que se Incluso, puede distribuir una parte, por ejemplo, en corto plazo, otra en largo. No es que yo pueda escoger o largo o corto plazo o más rentabilidad o menor rentabilidad y quede amarrado a alguno de los dos, sino que yo distribuyo entre este y este e incluso en algún momento puedo modificar la manera en que está organizado y estar estructurando y pendiente de acuerdo a qué es lo que más me funciona. okay, Así es. Cristian, no te vayas sin dejarnos tu correo en el chat. con el mayor Muchas gusto. gracias. Juan Camilo, te invito a que nos hagas tu pregunta y se prepara KA, que también está aquí en el panel. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Hola, Buenas, ¿cómo estás? buenas, Hola, Juan ya me Camilo. escuchan ahí, ¿no? Sí, perfecto. Hola, hola Sebas, hola Andrés, buenas tardes, primero que todo. Tengo como dos dudas, primeramente. Una es que si yo al momento de reclamar mis cesantías, ¿cierto? Puedo invertirlas en algo más arriesgado, ¿cierto? Como, no sé, Bitcoin, NFT, ahora me estoy enredando ya. Pues no sé si me entienden, en Forex. Sí. Bueno, recuerda que esa fue una pregunta que O sea, justo nos ¿puedo hacer hicieron en eso? el chat. No la sacarías, esa no es una razón por la que te puedas acercar a ninguna administradora a decir necesito mis cesantías porque me gusta este criptoactivo. Tendrías que, lamentablemente, mentir un poco y decir que vas a utilizarlas por alguna de las cosas que te habilita la ley. Por eso no es como el objetivo principal, pero si llegaras a contar esos recursos, podrías después utilizarlos. La diversificación de inversiones, hoy cada vez vemos más instrumentos de inversión. Cada vez va a ser más grande. El consejo fundamental es que tú conozcas y tengas como la capacidad de enfrentar los riesgos que tiene cada uno de los instrumentos.
La respuesta es, lamentablemente no hay ningún motivo para hacer retiro para inversión en criptoactivos, incluso ni siquiera podría ser, quiero hacer un retiro para invertir en pensión voluntaria porque tampoco existe así. Y la respuesta sería, atada a esto, es si tú vas a ampliar tus inversiones, por favor, conoce muy bien y que tengas mucha actitud frente al riesgo que puede acarrear este tipo de inversión. Nos dices Digamos que que algo, tienes... Dale, Juan. sí, qué pena ahí interrumpir, pero inmediatamente me voy por el lado de que siempre cuando invertimos y tenemos un portafolio, idealmente debemos pensar en diversificarlo. Está genial porque yo soy de perfil alto riesgo. De hecho, en una aplicación que tengo por ahí me colocaron paracaidista, literal. Entonces, a mí me encanta invertir, estoy metiéndole full a criptomonedas y de todo, pero no puedo decir que únicamente tengo criptomonedas o que únicamente invierto en renta variable tipo acciones, bolsa de valores de Nueva York, o que únicamente compro acciones colombianas, sino que tengo de todo. ¿Y cuál es la ventaja, digamos, de las cesantías? Pienso yo que es un dinero que conscientemente no tengo que estar como sacando de mi bolsillo y decir, hoy no compro este plato de comida para poder aportar a este recurso, sino que naturalmente pues se está dando, a menos que sea independiente, en cuyo caso pues si lo incluyo dentro de mi planeación financiera, pues lo hago incluso con el beneficio de la reducción de impuestos. Pero entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que sí se debe tener en cuenta el tema de invertir y de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona, pero que cada instrumento tenga como tal, como su lugar, ¿sí? Es decir, que si en este momento no tienes dinero por aparte de las cesantías para invertir en alto riesgo, primero deberías como pensar o planear un poco más de dónde obtener ese dinero antes de pensar en sacarlo o en tocarlo, a ponerlo en un recurso que probablemente va a tener una volatilidad alta, que puede dar ganancias, sí, también te puede dar pérdidas, que ya ahí volvemos a lo que dice Andrés de asumir el riesgo, pero saber que cada dinero, cada recurso y cada elemento dentro del portafolio tiene un objetivo. Ok, muchas gracias. Y tengo otra duda, pero creo que ya la acaban de poner en el chat. No sé si la puedo preguntar acá, pues, o sea, Vale, pues de yo creo una que, o le mira, quitaría el mérito a otra persona. Durante los próximos días me informan que en las redes sociales de Scandia se van a ir Sí. publicando las respuestas a muchas de las preguntas que hoy se quedaron sin responder porque pues literal podríamos quedarnos toda la noche. Entonces lo que pueden hacer es seguir a @ScandiaCall en Instagram para estar pendientes de las respuestas y en cualquier momento igualmente hacerle sus consultas y también pues, incluso pueden contactar directamente a las líneas probablemente tienen allí la información. Entonces para que estén súper pendientes en cualquier momento, todas estas y otras dudas van a estar siendo resueltas por allí. Súper. Ok. Juanca, muchas Listo. gracias. Acuérdate dejarnos Muchas los gracias a ustedes. datos. Y veo una última persona que está participando, que es KA. Si quieres, abre tu cámara y tu micrófono y te escuchamos. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Acá enterándome de que se pueden sacar cesantías como independiente, una novedad, y tengo una duda. Yo estoy en el extranjero y de hecho creo que hace un año fue que empecé a cotizar allá en Colombia a través de Soy, una plataforma, Sí, un operador de pagos. sí, algo complicado. Entonces, yo no cotizo salud porque por mi situación no era necesario, creo hasta ahora. Sí, no es Ahora, necesario. ¿cómo haría para las cesantías estando pues lejos? Perfecto, puedes afiliarte. Yo creo que algo que hemos aprendido con la pandemia es a digitalizar muchos de nuestros procesos. Déjanos tu correo y te contamos una alternativa sin necesidad de que sea con nosotros. Maravilloso si es con nosotros. Claro. Y te brindamos todo el camino para hacer tu afiliación a cesantías. Ah, excelente. ¿Y se los escribo acá en el chat? Sí, si quieres, te voy a poner si quieres mi correo y me escribes y te contactamos con una persona que te pueda asesorar. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, igual Y déjanos tu excelente. correo para Gracias el por la premio. información. Bueno, ¿Cómo? súper. Tienes un premio, no estás en Colombia, pero lo puedes ceder a una persona que quieras mucho que esté aquí en Colombia. Ok, no, y de verdad, gracias por este tiempo. Aprendí un montón.
Y Vale, gracias. gracias a ti también por animarte a participar. Sí, a ti te sigo bastante en YouTube. Por Gracias. ti he aprendido un montón de cosas, de verdad, gracias. Ay, me alegra mucho. Un placer. Chau, chau. Chao. Chao, Sebas. Yo creo que ha sido un espacio espectacular donde todos hemos Total. aprendido, hemos disfrutado de las cesantías, somos más conscientes de nuestras finanzas y vamos con ese mantra que nos has compartido de conciencia financiera. Te dejo para que cierres este maravilloso espacio. Claro que sí, bueno, primero que todo, gracias a todos por haber estado acá. Estuve muy pendiente del número de participantes y estuvieron súper enganchados y conectados durante mucho tiempo, lo cual pues no es fácil, especialmente hablando de temas financieros, que a veces es un poco aburrido y toda la cosa, pero bueno, ahí estuvieron. Como siempre, me encanta verdaderamente las personas que están muy enfocadas en crecer, en aprender, en entender, en ser muy conscientes de los productos que tenemos disponibles, cómo aprovecharlos, los recursos financieros, cómo darle el mejor uso a nuestro dinero. Y esto lo podemos lograr de muchas formas. A veces las personas toman decisiones creyendo que están haciendo lo mejor posible, pero sin asesorarse, sin tener en cuenta de pronto la guía o el lineamiento de un experto. Pues aquí de pronto quiero mencionar realmente que Scandia cuenta con las personas capacitadas para guiarte y para indicarte y asesorarte. Como dice Andrés, no tienes que ser con el compromiso de que de repente vas a abrir un producto con ellos o lo que sea. Si lo haces, es súper genial, a mí personalmente me encanta, pero sí que como mínimo tengan la perspectiva de alguien que tiene ideas sobre el tema. Estamos tratando de brindar un poquito cada vez más esta educación y capacitación a nivel financiero. A través de sus redes sociales, Scandia igual lo está haciendo. @ScandiaCall en Instagram lo pueden seguir. Van a estar respondiendo las preguntas en los próximos días, las que quedaron sin responder. Muchas vi que las estaban respondiendo directamente en el chat. Y bueno, hay muchas cosas más por aprender. Personalmente también voy a continuar en mi misión de seguir educando financieramente a las personas, así que pues por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que participaron, gracias a los que se animaron a poner su cámara. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias a ti, Andrés, también por tu elocuencia, por tus aportes, por hacernos reír con los chistes, por aportar realmente con el conocimiento y tu experiencia de tanto tiempo. Me parece genial. Este fue un espacio que realmente me encantó y gracias a Scandia por todo. El agradecimiento es para ti, Sebas, y para todos ustedes que se conectaron con nosotros. Por favor, no se pierdan el siguiente Investverse. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, un abrazo.